Saludos, soy el enfermero Guillermo Iñiguez, intensivista con maestría en gestión en los servicios de salud. El tema de hoy vamos a hablar sobre la colocación y el manejo de sonda vesical. Es un tema importante y muy común dentro de la enfermería, entonces hay que aprenderlo para saber realizar nuestras tareas laborales, profesionales, de una manera correcta. Vamos a comenzar con el punto que nos habla sobre la colocación de la sonda vesical. ¿Cómo vamos a colocar nuestra sonda vesical? La introducción a la colocación. Para la colocación tenemos que tener una indicación médica en el expediente, en la hoja de indicaciones médicas comúnmente. El tamaño de la sonda vesical, lo normal o lo más adecuado comúnmente es de 12 a 16 French para adultos, tanto los pacientes femeninos como masculinos. Siempre de preferencia es utilizar el más pequeño. Entre más pequeño el calibre es mejor para nuestro paciente, le damos menos trauma y le damos menos probabilidad de infección, de efectos adversos. Siempre el menos invadir a nuestro paciente siempre va a ser lo mejor. La lista de material: vamos a necesitar 2 pares de guantes, un cubrebocas, gasas, jabón antiséptico, lubricante, lubricantes que siempre es jalea, agua estéril o cloruro de sodio al 0.9%, catéter vesical, nuestro catéter vesical que ya hablamos, la medida de 12-16 French, y nuestra bolsa colectora, que nuestra bolsita colectora es esta. Más adelante vamos a ver exactamente de lo que estamos hablando. Les voy a presentar un video en YouTube que a mí me pareció muy bueno y cómo lo realizan, aunque no en su totalidad. Estoy de acuerdo con él. Ahí lo que están realizando es el aseo genital para su posterior colocación con jabón antiséptico, el jabón quirúrgico también conocido, y gasas, guantes. Esos guantes se los cambian después de realizar el aseo. Hay que cambiarse los guantes para seguir manejando el material limpio. Hay que seguir los principios de antisepsia. Siempre en ángulo de 90 grados, o sea, con el pene hacia el techo. Comienza a inyectarla despacio, firme. Esa es una manera de hacer la lubricación, aunque en veces también se puede utilizar colocar la jalea directamente sobre la punta de nuestra sonda, que es más habitual. Atornillándola, sostenido, haciendo círculos y hacia adelante, firmes, hasta que pase completamente. Relajadito, ya pasó. Entonces, una vez pasa la sonda, yo inflo hasta el fondo. Yo sé que no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí habla sobre pasar la sonda que entre dentro de la vejiga. Posiblemente puedas tener la sensación de sentir la sonda cuando entra, y de la manera como te vas a dar cuenta que ya entró es la presencia de orina, es la más común y la más fiable. Ya cuando entra, llenamos el globito con 10 mililitros, se llena el globito para fijar la sonda dentro de la vejiga. Como ya infló, entonces comienza a salir la orina. Yo aquí puedo hacer aspirar. Esa práctica no hay tanta necesidad de realizarla, simplemente conectarla al sistema y dejar la derivación para que fluya. Fue exitosa el sondaje y fue atraumático. Ponemos el Cistoflow. Ahí hacen con la conexión del Cistoflow, la sonda recolectora. Y el procedimiento concluyó. Todo tratando de respetar lo más posible la antisepsia. Ok.
Hay varios videos explicativos. El video me gusta un poquito más por la cuestión de que y entre más te da más la imagen y la idea de cómo se realiza, y para que cuando tú estés en el hospital realizándolo, tienes un poquito más las nociones de lo que vas a realizar. Ok, vamos a seguir con la presentación. Ok, después de que colocas la sonda, vamos a hacer la fijación de esta, que permite la movilidad de nuestro paciente. Hay que ponerle una etiqueta con la fecha, la hora y el nombre de nuestro paciente. Y se realiza un registro en la hoja de enfermería de la fecha de colocación. ¿Esto basado en qué? Esto está basado en las líneas MIPRIM del Instituto Mexicano del Seguro Social. La tercera línea MIPRIM sobre la prevención de las infecciones de las vías urinarias asociadas a la sonda vesical. Estos datos varían un poco dependiendo de la institución, dependiendo de las reglas normativas y de dentro del hospital donde se realiza este procedimiento, pero básicamente son estas, y esto es lo que nos solicita el Instituto del Seguro Social. Vamos a seguirle, vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿sale? Sobre la sonda vesical. Ya vimos cómo se instaló, vamos a ver ahora las siguientes. Dice, ¿cuáles son las indicaciones para la colocación de una sonda vesical? ¿Cuándo se ha indicado la colocación de la sonda vesical? La siguiente pregunta que tal vez conozcan es los factores de desarrollar infección de las vías urinarias. ¿Qué factores hay para tener una infección de la vía urinaria? Los factores de riesgo. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de una infección de las vías urinarias? ¿Cómo realizas el diagnóstico de que un paciente tiene una infección de las vías urinarias? Y las medidas de prevención para disminuir las infecciones de las vías urinarias asociadas a la sonda vesical. ¿Qué medidas, qué acciones tienes que hacer para prevenir una IVU con un paciente que trae una sonda vesical? Ok, tal vez conozcas estas respuestas, pero en este video vas a profundizar y vas a conocer un poquito más sobre esta información. Vamos a hablar ahora sobre el manejo de la sonda vesical. El manejo, la importancia, bueno, la IVU es la tercera infección asociada a la atención de salud. En tercer lugar de las infecciones que se producen dentro de un hospital por el propio personal de salud, enfermería y médicos, ¿no? Y el 62.7% de estas mismas tenían sonda vesical. La mayoría de estos pacientes tenían sonda vesical. El riesgo acumulado por día con sonda vesical es del 3% al 10%. ¿Esto qué significa? Que el paciente va a tener bacteriuria, que por cada día tiene un 3% de sufrirla, que dentro de 30 días, o sea, dentro de un mes, es 100% seguro que tiene el paciente una bacteriuria, cuando tiene el paciente una sonda vesical por 30 días. Y la otra es, por lo cual se debe evitar la colocación de la sonda Foley. Para prevenir la bacteriuria, para prevenir la infección de las vías urinarias, hay que prevenir la colocación de nuestra sonda Foley de forma innecesaria. ¿Sale? Ok, aquí vemos nuestra bolsa recolectora a nivel de una cantidad de orina aproximadamente 900 mililitros, 850 mililitros. Y acá vemos en nuestro lado derecho una fijación de nuestra sonda vesical o sonda Foley. Esta vía es la vía por la cual se infla el globo vesical, el cual se infla y un globo que va dentro de la vejiga para evitar que se salga la sondita, para hacer una fijación, ¿no? Y este otro orificio es por donde fluye la orina hacia el exterior, hacia afuera, que va conectado
a nuestra bolsa recolectora, en el cual va recolectando la orina en ella, ¿no? Y por aquí se ponen los datos que hemos dicho, el nombre del médico que la instaló, la fecha y la hora, ¿sale? Vamos a seguir. Factores para desarrollar una infección de las vías urinarias. ¿Qué factores hay? Bueno, la duración del catéter vimos que es de un 3 a un 10% de riesgo acumulado. Entonces, entre más días, mayor riesgo de sufrir una infección. Sexo femenino, simplemente por ser mujer y tienes un factor más para sufrir infección. La edad, los extremos de edad, tanto los recién nacidos como la gente mayor de edad, 65 años, ya es otro factor. La desnutrición, entre todas sus variantes, es otro factor, la desnutrición, en las cuales podemos ver de forma clínica, por medio de la simple observación podemos observar datos clínicos de desnutrición, o por medio de laboratorio también, la albúmina más que nada, ¿verdad? A nivel de sangre sérico. La otra son los pacientes con insuficiencia renal crónica, que están inmunocomprometidos por lo mismo de la desnutrición. La de diabetes mellitus, que nos aumenta la diabetes, nos reduce las defensas y nos aumenta además la probabilidad de cualquier tipo de infección y cualquier tipo de paciente que presente algún tipo de inmunodepresión. Un VIH es la más común o la que más fácilmente se nos viene a la mente, pero hay mucho tipo, como por ejemplo el paciente oncológico, el paciente que tiene transfusiones de renal y el cual trae actualmente una terapia con inmunodepresiva, y las malformaciones más que nada en la vía urinaria. Ok, hablar sobre la etiología. Allá hablamos sobre los factores de riesgo que nos aumentan la infección de las vías urinarias. Ahora vamos a tratar la etiología. La etiología, como por ejemplo la bacteria, la E. coli, que es el número 1 en la etiología de las infecciones de las vías urinarias, que es la siguiente es la Enterococcus y por último la Cándida. Esas son las bacterias que nos provocan la infección de las vías urinarias. Lo curioso de estas bacterias es que la E. coli, como la Enterococcus, se encuentra en el tracto gastrointestinal del mamífero, o sea, de nuestro paciente, de nuestro ser humano. Se encuentra en las heces fecales. Entonces aquí de lo que podemos hablar o relacionar es con el mal cuidado de enfermería, en el cual no se realiza un cambio de pañal en su tiempo y el cual tal vez después de tocar excremento, toca sonda Foley o toca el órgano sexual del paciente y hace contaminación de ¿no? Pero tiene que haber un transporte de esta bacteria del intestino hacia el tracto urinario. Estas dos infecciones son del tracto digestivo al tracto. Y por último, la cándida es un poquito diferente. Estaba de este tipo es un hongo. La cándida, más que nada, podríamos relacionarlo con el uso de antibióticos dentro de los hospitales que se utilizan de forma irracional. Y en este caso, los hongos salen favorecidos, mientras que matan todas las bacterias. Los hongos, por estas descompensaciones, salen favorecidos los hongos. La cándida tiene relación con la sonda vesical y más el uso del antibiótico innecesario y desmedido dentro de los hospitales. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? El diagnóstico es muy simple. Vamos a tener leucocituria, una elevación de leucos, de las células de defensa dentro de orina por la presencia de la bacteria. Y nitritos. Los nitritos son el producto de desecho de las bacterias. Entonces el nitrito es como nuestro indicador de que existen estas bacterias en el tracto urinario. Y la bacteriuria, ¿no? La presencia de bacterias. La bacteriuria, el término se refiere a la presencia de bacteria en orina. El único método para acreditar esto es el urocultivo, el cual nos dará como resultado también los antibióticos de los cuales son sensibles nuestra bacteria que está presente en nuestra orina. Esto se utiliza comúnmente después de utilizar estos diagnósticos y de haber iniciado en un esquema
empírico de antibiótico. Y al no haber obtenido resultados y al tener alguno de esos diagnósticos positivos con signos y síntomas y no tener resultados favorables a pesar del antibiótico empírico que se le ha dado al paciente, ya se realiza una bacteria, se trata de identificar la bacteria por medio del urocultivo, el cual no se utiliza de forma común por costo de efectividad. Ok, seguimos con otro punto, las indicaciones. ¿Cuándo se ha indicado, no? Habíamos dicho que la colocación de la sonda Foley tiene que ser lo mínimo posible para evitar las infecciones. Entonces, ¿cuándo se ha indicado? Bueno, una de nuestras indicaciones es cuando tenemos retención de orina, el paciente que trae globo vésica. También otra de las indicaciones es en el uso transoperatorio para un control de líquidos y también para que la vejiga no esté expandida y evitar un corte en la vejiga y aumentar más las complicaciones intraoperatorias. Entonces, por eso se utiliza dentro de la sala de cirugías. La otra es para la medición de gasto urinario para esos pacientes que están críticos. Los pacientes que están críticos necesitamos un control de líquidos más estricto y saber qué tan bien está funcionando, qué tanto gasto urinario tiene el paciente, que es un indicador de su sistema circulatorio, qué tan bien está hemodinámicamente nuestro paciente. Entonces se utiliza mucho para los pacientes críticos. La inmovilización prolongada también, ¿por qué? Porque la inmovilización ya es un factor de riesgo a las úlceras de presión, que úlceras de presión es completamente responsabilidad del personal de enfermería por sus cuidados, sus movilizaciones y todo eso. La inmovilización prolongada a un paciente que no se pueda mover, le añadimos otro factor de riesgo que es que el paciente se hace pipí, se moja en la cama. Entonces ya tienes el factor de humedad, el cual te aumenta mucho el factor de riesgo de tener una úlcera por presión. Entonces también es otra indicación el colocar una sonda vesical para que el paciente no se moje y no tenga úlceras por presión. Bueno, hasta aquí tenemos ya hemos aprendido sobre los factores, la etiología, el diagnóstico de las infecciones de las vías urinarias, cómo se realiza, y las indicaciones para saber cuándo está bien indicada y cuándo hay que colocar una sonda vesical, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente punto, que es hablar sobre el mantenimiento de la sonda vesical. Si nuestro paciente tiene sonda vesical, son esas las actividades de enfermería que tiene que realizar. Al valorar su retiro cada 24 horas, hay que estar revisándolo conjunto con el médico. Si hay necesidad de que el paciente continúe con la sonda vesical, hay que recordar que entre mayor tiempo tiene la sonda vesical, mayor probabilidad de infecciones de las vías urinarias. La siguiente tiene que realizar el registro de diario, el seguimiento del número de días en su hoja de enfermería. A poner una pequeña nota, el día 3 lleva 3 días, día 4 con sonda vesical, para llevar ese conteo y recordar que hay que evitar acumular los días. Una sonda vesical hay que cambiarla cada 30 días, es uno de los puntos importantes para enfermería. Lavarse las manos antes y después del manejo de la sonda vesical. Hay que recordar nuestros 5 momentos de lavado de manos. Mantener el circuito cerrado. ¿Qué significa? Que no hay que desconectar nuestra sonda recolectora y dejar la sonda vesical al aire. Y no hay que obstruir, sin el sistema, el circuito, la sonda Foley, no hay que tener ninguna obstrucción. Y el aseo genital hay que hacerlo cada 24 horas con agua y jabón, así de fácil. ¿Para qué? Para disminuir las infecciones de las vías urinarias. No hay necesidad de usar isodine, no hay necesidad de usar jabón quirúrgico, simplemente con agua y jabón simple, el aseo genital. La obstrucción, hay a veces que sí, ahorita recuerdo que hay que hacer
Después de un tiempo, si nuestro paciente nos indica en el retiro de sonda vesical, hay que realizar los ejercicios vesicales, que consisten en pinzar nuestra sonda, aproximadamente por 15 minutos, liberar nuestra sonda vesical unos 15 minutos y estarle aumentando el tiempo de forma continua y en eso consisten nuestros ejercicios vesicales. Entonces, la obstrucción puede ser intencional, como ejemplo antes del retiro de nuestra sonda vesical, para que nuestra vejiga vuelva a tomar la tonificación para evitar problemas después del retiro en los ejercicios vesicales. Ok, otro punto es revisar el sitio de fijación, la piel donde tenemos nuestra cinta de la sonda Foley, para revisar si no trae algún daño en la piel por la propia cinta, humedad, pues cómo se encuentra, hay que cuidarla también, esa zona de la piel. Hay que reportar signos y síntomas de infección de las vías urinarias, como ejemplo la fiebre, hipotermia, dolor en el tracto, disuria, hematuria o piuria. Entonces, piuria referente a que exista pus en la orina. Hay que vaciar a través de una válvula con previa higiene de manos y calzado de guantes. Esta bolsa la vaciamos y la mantenemos siempre esta bolsa por debajo del nivel de la vejiga, pero que no llegue al piso. Entonces siempre nuestra bolsita recolectora no la vamos a subir arriba del nivel de la vejiga, pero tampoco que en el piso, que siempre se pone en la cama, ahí sostenida, colgando. Y mantener la bolsa recolectora que no aumente, que no esté más de 3/4 de su capacidad total de la bolsa. Entonces aquí a lo que hablamos es de que nuestras bolsas comúnmente son de 2000 mililitros, de que no rebasen los 1500 mililitros, que siempre hay que mantenerlo a 3/4 máxima de su capacidad, no aumentarle. Hay que estar haciendo ese vaciado, como hemos dicho, con guantes de la bolsa recolectora. Y por último, capacitar al paciente y al familiar sobre los cuidados de su sonda vesical. Y pues miren esa foto donde es los daños que podemos provocarle al paciente por el poco cuidado y el mal manejo de la colocación de la sonda vesical. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y eso es responsabilidad del personal de salud. Ok, vamos a darles un pequeño caso. El caso aquí es un paciente con fractura de cadera. Normalmente la gente mayor de edad, de 70 años para arriba, una caída es muy frecuente que suceda una fractura de cadera. Entonces son pacientes que este pacientito trae una sonda vesical. Tenemos varias preguntas. Entre estas dice: ¿cuál es la indicación para la colocación de sonda vesical? ¿Tú crees que haya sido la indicación de la sonda vesical para haber puesto la sonda vesical en este paciente con fractura de cadera? Bueno, en este paciente la fractura de cadera le da una incapacidad para moverse por el dolor y es incapacitante. El paciente no puede ni rotarse. Entonces, esta es la indicación para la colocación de una sonda vesical. La inmovilización que hemos dicho para prevenir úlceras de presión y todas esas cuestiones para comodidad del mismo paciente también. Vamos a ir con la siguiente. El aseo genital. ¿Qué usas durante el aseo genital? ¿Qué usas durante el aseo genital? Recordando que vimos que únicamente agua y jabón normales, no necesitan que sean antisépticos. Ok. La siguiente. ¿Realizas aseo genital cada qué? Recordando en el video, el aseo genital que se tiene que realizar a este paciente es cada 24 horas, una vez al día, hay que realizarle su aseo genital. Y además de eso, pues, ¿qué valoras, no?
valoramos varias cosas, como por ejemplo, realizas la valoración de la fijación, la piel, cómo está, valoras signos y síntomas de infección, el meato urinario si tiene pus, inflamado, rojo, la fiebre, si no ha tenido fiebre el paciente, las características de la orina. Valoras, son varias cosas las que valoras. Vigilas signos y síntomas de las infecciones de las vías urinarias que son, ya les mencionamos. Disuria, el paciente te refiere molestias. Y bueno, ya mencionamos los signos y síntomas de una infección de las vías urinarias. Y la bolsa recolectora se mantiene. ¿Recuerdas cómo se mantiene la bolsa recolectora? No arriba de la vejiga, no por arriba de la vejiga, ni que baje, que toque el piso, ¿verdad? Y que no se llene a más de 3/4 de su capacidad total. Hay que cuidar eso. Ahí está la siguiente pregunta, que se llena máximo a 3/4, ya hemos dicho, que son igual a 1500 mililitros en la mayoría de las bolsas recolectoras. ¿Qué haces antes de vaciar la bolsa recolectora? Lavarse las manos y usar guantes. Ok, bueno, eso sería todo por mí. Espero que les haya servido este video y estamos a sus órdenes.